familia festejando Ecos de Libertad. Los dejamos con nuestro cronista Juan Carlos. Él tiene esta plática de acontecimientos de la independencia en Tequisquiapan. Así lo recibimos. Muchas gracias. Síganse divirtiendo. Adelante. Muchas gracias Noé. Gracias a la Dirección de Cultura que también tenemos. Ayer tuvimos la fiesta del Huapango, la primera fiesta del Huapango. Y ahora, bueno, en conmemoración de este aniversario más de la independencia, hay un punto importante que tenemos que resaltar: esta participación que hubo, si bien no directamente, pero además hay que recordar que Querétaro es parte fundamental de la independencia nacional, y en Tequisquiapan hubo algunos acontecimientos, lo que se llamó propiamente las famosas escaramuzas, que las escaramuzas pues eran pequeñas batallas que se daban en ciertos lugares. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá, por seguir disfrutando esta fiesta, temática de Ecos de Libertad que se está presentando en la administración municipal, y creo que todos estamos disfrutando este puente, esta fiesta, y bueno, haciendo este parteaguas. Además quiero decirles que justamente se empata la conmemoración o este festival y este aniversario más con lo que se está conmemorando también en el Cerro Grande, el cerro que tenemos aquí, el más vistoso que tenemos en Tequisquiapan, porque justamente hoy es el día en el que en la punta del cerro se celebra la misa. Después bajan los que peregrinaron un día antes, el 13 de septiembre. Entonces también tenemos que darle esta apertura a todas nuestras tradiciones que tenemos en las comunidades. Esto, por ejemplo, es de el barrio de San Juan, específicamente en la Capilla de la Cruz Verde, que representa la Cruz Verde, el verde del encino que se encuentran pues la gente de Tequisquiapan y de otros lugares aledaños en la punta del Cerro Grande, que se denominó en algún momento el Cerro de los Venados. Entonces pues estamos conmemorando también otra subida al Cerro Grande. La gente que viene seguido a Tequisquiapan y los que son de Tequisquiapan podrán darse cuenta de la experiencia que es subir al Cerro Grande, porque también tiene un simbolismo muy especial, y bueno, hasta arriba está la capilla y la vista además es otra cosa. Entonces estamos haciendo esta conmemoración también. Quiero decirles que para esta plática voy a ir enlistando ciertos puntos que son relevantes y algunos que vamos a tener, que les voy a desenvolver un poco más de lo que representó el movimiento de independencia y lo que siguió después del movimiento de independencia, que mucho de ello nos benefició a los tequisquiapenses en el sentido de poder darnos espacios públicos, en el sentido de darnos alguna posibilidad de inaugurar algún monumento o algo que representara ese acontecimiento que se había dado en Dolores Hidalgo. Entonces en Tequisquiapan, fíjense, hay una historia interesante con los Villagrán. Los Villagrán que venían del estado de Hidalgo, específicamente don Julián Villagrán, don José María o Francisco Villagrán, que era mejor conocido como el Chito Villagrán, que allá en Huichapan ustedes van a tener muchas referencias de los Villagrán. De hecho, en el panteón de Huichapan está un mausoleo majestuoso de la familia Villagrán. Son personas que estuvieron involucradas en el movimiento insurgente y que tenían a su cargo estas plazas: San Juan del Río, Cadereyta y gran parte de Hidalgo. Hay algunas anécdotas y algunos mitos que nos dicen sobre la historia de los Villagrán, porque por ejemplo Julián Villagrán tuvo escaramuzas acá en la Magdalena, y también su hijo, el Chito, tuvo escaramuzas acá. Hubo algunos pleitos en donde
saquearon los templos, los insurgentes, y Tequisquiapan no fue la excepción. Entonces hay una historia interesante con don Julián Villagrán, porque Julián Villagrán después se autodenomina el emperador de la Huasteca, Julián I, emperador de la Huasteca, y era una de las partes que él combatió en la guerra de los insurgentes. Y bueno, después a él lo persiguen en estas escaramuzas, él huye y su hijo, el famoso Chito, lo apresan y lo toman como carnada para que Julián se entregue. Pero Julián, ahí es un mito muy interesante, porque nos dicen que Julián dijo que, pues, o sea, le dijeron entregue las armas o su hijo, el famoso Chito Villagrán, lo vamos a fusilar. Y don Julián, pues, lo consideraron un hombre desnaturalizado y desarmado, porque dijo que respecto a su hijo había muchas mujeres para tener hijos y patria solo tenía una. Entonces, efectivamente, fusilaron al Chito. Y bueno, aquí en Tequisquiapan también ellos tuvieron una participación de saquear el templo parroquial, el hoy templo parroquial. Entonces hay un dato interesante. Hay dos personajes de Tequisquiapan, don Valente Vega y don Francisco Méndez. Estos dos personajes lucharon cuando llegan los insurgentes acá al pueblo de Tequisquiapan para combatir o para tener estas escaramuzas y para saquear además. Pues por supuesto que don Valente Vega y don Francisco Méndez lucharon para seguir resistiendo pues la batalla que se estaba presentando. Hay un asunto interesante, quiero leerles, miren, esto se da en 1810, el grito de independencia. Un año después empieza a haber algunas solemnidades en el asunto de Tequisquiapan. Por ejemplo, aquí en 1811, un año después del grito de independencia, José María Quintanar tomó Tequisquiapan. Era otro lugarteniente que abarcaba digamos, la zona de Tequisquiapan y Cadereyta. Vino también Vicente Terán a saquear, y ahí defendió don Vicente Elizondo, tequisquiapense. Tequisquiapan siempre nos hemos caracterizado también por tener un arraigo religioso muy, muy cercano, entonces teníamos esa defensa. Cuando nos preguntan cuándo se solemnizó, bueno, estamos casi a punto también de celebrar el otro aniversario más de la consumación de la independencia, que esta consumación se da el 27 de septiembre de 1821, y que también ahí hay algunos mitos interesantes sobre quiénes fueron las heroínas de la independencia, y en ese sentido se habla mucho, por ejemplo, de Josefa Ortiz de Domínguez, que ahorita vamos a platicar un poco de cómo fue un acto interesante en San Juan del Río. O también se habló de doña Leona Vicario, que Leona Vicario, la escuela que hoy se llama Rafael Zamorano, en todo su tránsito, desde que se inaugura en 1888 la escuela oficial, solamente la escuela oficial para niños número 1, escuela oficial para niñas número 2, después pasa a ser la escuela Leona Vicario, y después pasa a ser la escuela Rafael Zamorano. Entonces, en ese sentido, se habla mucho de Leona Vicario, pero se ha escondido la participación de una mujer interesante en la historia de la independencia y la historia de México, que es María Ignacia Rodríguez, la famosa Güera Rodríguez, que en ese 27 de septiembre de 1821, Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México triunfante, pero Agustín de Iturbide llevaba un sombrero con 3 plumas tricolor, verde, blanco y rojo, que representaba el verde la independencia, el rojo la religión y el blanco la unión. Entonces, cuando pasa, él Agustín de Iturbide desvía su caminar para entrar a la Ciudad de México, y en esa desviación
Pues lo hace porque justo iba a pasar por el balcón en donde estaba Ignacia Rodríguez y le entrega una pluma de su sombrero y le entrega la pluma verde. ¿Qué pasa ahí? Los historiadores han dicho que, bueno, Leona Vicario sí dio cierta parte de su dinero para el movimiento, pero después dicen se lo cobró con creces. Josefa Ortiz Domínguez, bueno, esposa del corregidor, toda la historia que nos cuentan de los taconazos y del aviso y de Ignacio Pérez, que fue el que va y avisa sobre el descubrimiento del movimiento. Pero la Güera Rodríguez se había casado, porque además era María Ignacia Rodríguez de Velasco, y ella queda viuda muy joven, y en esa viudez pues ella genera una gran fortuna que dentro de su movimiento aristocrático ella se dedicó a promover el movimiento de la independencia justo en su sector aristocrático. Entonces ese es un asunto interesante porque pues digo, la historia siempre tiene diversas interpretaciones y muchos historiadores también, les digo, nos hablan de doña Josefa Ortiz como una promotora del movimiento, pero bueno, por ser la esposa del corregidor don Miguel Domínguez, es como también se le reconoce, y ahorita vamos a tratar un poco de esto. Llega ese año 1821 acá en Tequisquiapan, y se solemniza la independencia. No se solemniza el 27 de septiembre, se solemniza el 25 de noviembre de 1821. Y en esa solemnización, el presidente, bueno, lo que fungía como presidente acá era don Victoriano Quintanar, y él hace una solemnización a las 6 de la tarde en esta plaza. Bueno, los que no son de Tequisquiapan, la plaza estaba totalmente distinta a lo que hoy conocemos, y ese 25 de noviembre se solemniza, y hay un punto importante porque en esa solemnización hay corridas de toros, y esa corrida de toros se da con toros que donó don Juan Antonio de Urrutia y Arana, dueño ese entonces de la hacienda de La Laja. Si bien es cierto, Marqués de la Villa del Villar del Águila era dueño de la hacienda de La Laja, donó estos toros, y él había sido además años atrás quien construyó el acueducto capital queretana. Entonces se solemniza, se hace una algarabía en la plaza el 25 de noviembre de 1821, solemnizando la independencia, es decir, septiembre, octubre, noviembre, 2 meses después de que se había dado este anuncio. Si bien, como les repito, no hubo un movimiento muy violento como podríamos considerar, sí hubo estas escaramuzas, pero hay particularidades que nos hacen conmemorar cada año o cada aniversario la independencia nacional. Hay un asunto importante, aquí nosotros tenemos el Parque de la Pila, el Callejón del Piojo. En julio de 1894 se genera un expediente en donde hay un pleito porque los dos predios contiguos al Callejón del Piojo pertenecían a un solo dueño, don José Isaac Arana, y él pretendía unir sus manantiales por un canal que fuera elevado por el Callejón del Piojo, que en ese entonces se le denominaba el Callejón del Desengaño. Callejón del Desengaño, que conducía al estanque público del Piojo, en donde había lavaderos rústicos. Bueno, se hace un pleito y se hace un expediente para que al final se diera y se tomara en cuenta que la persona que quería unir sus manantiales, lo que quería realmente era adjudicarse el callejón. Al final no le permiten hacer lo que pretendía, y eso ocurre en julio de 1894.
En agosto mandan un oficio a Tequisquiapan diciendo que necesitaban que se hiciera o se inaugurara algún monumento. Y por supuesto se preparan para las fiestas de 1894, las fiestas patrias, y se decide inaugurar unas reestructuraciones de la escuela de niñas y se decide inaugurar el callejón y estanque público del Piojo en septiembre de 1894. Es decir, con las fiestas patrias de 1894 se inició oficialmente el estanque público del Piojo, aunque ya tenía muchos años atrás, pero se oficializó la apertura y se denominó un asunto público. Un mes después, el 21 de octubre de 1894, traen los restos de doña Josefa al hoy panteón de los queretanos ilustres, que está ahí atrás del Templo de la Cruz, casi donde terminan los arcos, y pasa por Tequisquiapan, pero no se paran en San Juan del Río el tren, que el tren estaba además muy bien adecuado en forma de una capilla. Se le preparó en la urna que traía los restos de doña Josefa, y se paran en la estación de San Juan del Río, y ahí hacen unos honores en donde se va un personaje de Tequisquiapan, el maestro Rafael Zamorano, va a dedicar una oración fúnebre en memoria de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, don Rafael Zamorano, el maestro, va, este personaje que van a ver, además de ser maestro, fue poeta, ingeniero, arquitecto y gran promotor de la política, educación y economía en Tequisquiapan, y se va a San Juan del Río en representación de los tequisquiapenses a dar esta oración fúnebre para el traslado de los restos de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Se acercaban además también, pues ya el fin del siglo. El maestro Rafael Zamorano es convocado a Jalapa, Veracruz. Aquí está la conexión interesante con el gran pedagogo suizo don Enrique Conrado Rebsamen, porque la secundaria que conocemos en Tequisquiapan como la secundaria 2 realmente se llama Enrique Conrado Rebsamen. Se denomina así porque en 1900 el maestro Rafael Zamorano es enviado por el entonces gobernador, el ingeniero Francisco González de Cosío, a Jalapa, porque iba a llegar el pedagogo suizo Enrique Conrado Rebsamen a implementar un nuevo proyecto educativo. Entonces, todos los estados enviaron a representantes, y por Querétaro enviaron a 2, al maestro Ignacio Figueroa, que era entonces director de la Escuela Normal del Estado, y a don Rafael Zamorano. Entonces se van, se entrevistan con Enrique Conrado Rebsamen. Enrique Conrado Rebsamen trabaja con todos los enviados de los estados para implementar este nuevo proyecto en educación. Regresan y le muestran a cada uno de los gobernadores el resultado. De ahí sale una nueva reglamentación en materia de instrucción pública. Y bueno, ya después el maestro Rafael Zamorano hace muy buena amistad con Enrique Conrado Rebsamen. Incluso Enrique Rebsamen le manda el método de lectura y escritura que él apenas acababa de imprimir, y se lo manda al maestro Rafael Zamorano con todos los agradecimientos posibles. Entonces, esa es una conexión que se tiene entre don Rafael Zamorano y Enrique Conrado Rebsamen. En 1906, quiero contarles, hay un asunto importantísimo, porque justo es el día de mañana cuando se cumple un aniversario más. En 1898, una compañía inicia con la intención de generar luz en el estado. Esta compañía estaba presidida por don Ramón Bueno Fernández, que era un español que estaba radicado acá en Querétaro. Empiezan a pagar las concesiones con no es la Secretaría, bueno, lo que hoy representa la Secretaría de Fomento, y empiezan a pedir
permiso para ver dónde podían construir una planta generadora. Y entonces empiezan los trabajos. Don Ramón Bueno Fernández convoca a personas, empresarios de la época. El gobernador, por ejemplo, fungió como presidente honorario de la Compañía Hidroeléctrica Queretana. Y bueno, se hacen todas las adecuaciones, se construye la presa Paso de Tablas, que está hacia el norte, se construyen canales, porque además, déjenme decirles, esa planta hidroeléctrica iba a funcionar obviamente con agua, y el agua era ni más ni menos que de los manantiales de Tequisquiapan. Esos manantiales fueron desviados por canales del río San Juan, fueron desviados por canales hasta llegar a una meseta, que es en donde estaban los tubos que iban a bajar hacia la planta generadora, en un cañón. Pero cuando se hace esta negociación, pues buscaron el terreno adecuado, y ese terreno era un lugar que se llamaba el Molino del Aguacate, que pertenecía a don Celedonio Gómez, un tequisquiapense adinerado de Tequisquiapan, tan adinerado que se contaron leyendas de don Celedonio, que se lo llevó el diablo, y que cuando estaba en el ataúd aparecieron piedras y salió una víbora inmensa. Pero bueno, lo cierto es que fue un personaje muy importante en la designación de esa negociación. Don Celedonio vende una parte, el Molino del Aguacate lo vende a la Compañía Hidroeléctrica Queretana, pero no lo vende con dinero, sino se lo da a cambio de que le dé ciertos caballos de fuerza en un molino que estaba en la capital queretana. Se hace la negociación, construyen la presa Paso de Tablas, construyen el canal, construyen la planta generadora, una casa habitación para los trabajadores, y resulta que el día de la inauguración de la planta hidroeléctrica de Las Rosas, que está en Las Rosas, hoy Las Rosas pertenece al municipio de Ezequiel Montes, y bueno, ese día es el 15 de septiembre de 1906. Se vienen en la comitiva del tren desde Querétaro, se viene el entonces gobernador, se vienen los funcionarios, pasan por Tequisquiapan, de aquí se van a Mercader, en Mercader se bajan, suben en carruajes y van bajando hasta la planta generadora, que es la planta de Las Rosas. Ese día ahí se genera una fiesta, porque por primera vez pues se iba a dar el switchazo en donde íbamos a tener luz Tequisquiapan, San Juan del Río y la capital queretana. Entonces mañana es un aniversario más, y por supuesto se da en conmemoración de una fiesta más de la independencia. Hay una historia muy bonita, porque ustedes sabrán que en 1910 se celebra el centenario de la independencia, y esto se hace y se realiza en todo el país. Entonces Porfirio Díaz dijo que en cada rincón de México tenía que haber fiesta, y en Tequisquiapan se nombra una junta patriótica y una comisión para el centenario. En esta comisión estaba maestro Rafael Zamorano, don Ramón Domínguez, don Senorino Ledesma, Juvencio Domínguez y más representantes de acá de Tequisquiapan. Se hace un programa muy interesante que justo ahorita por ahí en Facebook estoy publicando lo de hace 115 años, cómo se fue dando este programa día con día, porque además de todo lo que sucedió de veladas literarias, de música, de solemnizar la independencia, se cambiaron los nombres de algunas calles, y ya había ahí el asunto de la cestería. Los charros fueron parte fundamental, en donde había cabalgatas comandados por el charro don Juan Michaus, y bueno, ahí demás los sargentos que formaron parte de esta cabalgata. Quiero leerles, tengo una carta a mis manos de 1811, que se publica en un libro muy interesante, que se los recomiendo, porque creo que si no lo encuentran en físico, lo pueden encontrar en digital. Son como 25 tomos de los documentos casi inéditos o muy raros para la historia de México.
que escribe, recopila un historiador que se llamó Genaro García. No es el Genaro García Luna, es otro Genaro García, un historiador que él escribe 25 tomos de estos documentos, y en el tomo 9 justo me encuentro esta carta que les voy a leer. Es muy cortita la carta, pero tiene datos reveladores. En ese tomo 9, esta carta se denomina Informe del señor cura de Santa María Tequisquiapan, porque los que nos visitan, voy a decir que cuando Tequisquiapan se funda en el barrio de la Magdalena, se denominó el pueblo de Santa María de la Asunción y de las Aguascalientes. Hasta 1656 se modifica el nombre a Tequisquiapan, una denominación náhuatl, pero en un primer momento se denominó Santa María de la Asunción y de las Aguascalientes. Esto por la advocación a la Virgen de la Asunción, que hasta hoy es nuestra patrona, y las Aguascalientes por la gran cantidad de manantiales y agua termal que teníamos acá. Entonces aquí en 1811 sigue siendo el informe del señor cura de Santa María Tequisquiapan, don José Mariano Oyamábal, acerca del saqueo que los insurgentes hicieron en su curato. Esto está fechado el 11 de mayo de 1811 y dice: ilustrísimo señor, el señor don José Mariano Oyamábal, cura propio y juez eclesiástico del partido de Santa María Tequisquiapan, rendido a los pies de vuestra señoría ilustrísima, informó a su alta atención y dice, aquí viene todo el relato de lo que sucedió, que el 30 del pasado abril, a las 3 de la mañana, salí huyendo de mi curato, por noticias ciertas que tuve de que los insurgentes en ese día entraban allí, y su principal objeto era llevarme preso a Bizarrón, al cerro de la Jarcia. Efectivamente, entraron dicho día a las 6 de la mañana, en número de más de 300, haciendo de capitán don José María Quintanar, y saquearon las casas de los europeos, y con la mayor inhumanidad se llevaron a don Antonio Lizundia, ultramarino octogenario, que el día antes se le administró la Sagrada Eucaristía y Santo Óleo, por hallarse enfermo de pulmonía. Pero ni los repetidos ruegos de 3 hijas y otras muchas vecinas bastaron para que se dieran de su ferocidad, y echándole en una manta apoyada de 2 palos, lo llevaron para Huichapan, donde falleció el segundo día. En dicho día, a la tarde, volvió otra partida de la villa de Cadereyta, de más de 500, capitaneada por Vicente Terán, quien estuvo en busca mía en el curato. Saquearon toda mi casa, llevándose mi ropa, muebles y aún libros, el dinero de la Hermandad de las Ánimas, el de la cera de mi parroquia, que con muchos ahorros y trabajo había juntado, y papeles del archivo diciendo contra mí muchas palabras injuriosas. Han hecho después varias entradas y salidas. El 24 de abril, Francisco Villagrán, este es el Chito, con 14 hombres se llevó a Vicente Elizondo, soldado muy valeroso y esforzando de las milicias de la Sierra Gorda. El domingo 28 en la tarde lo pasaron por las armas en la villa de Cadereyta. El 3 de entraron más de 200 a las 8 de la mañana. Aquí está, entró el Ratón y Barrabás, que eran 2 sanguinarios. Acabaron con cuanto había en mi casa, no perdonando ni la caja de los santos óleos, que era muy preciosa, de madera de colores. Embutida, la que hicieron pedazos, y con ella los pomitos de cristal en que estaba el santo óleo. Se llevaron presos a 9 indios de mi pueblo, y entre ellos a mi fiscal mayor Simón de San Juan. En ese día llegaron al pueblo nuestras tropas españolas, cuyas noticias anticipadas que tuvieron no les dio lugar de cometer más hostilidades, pero hasta la cera que tenía en mi casa se la llevaron. El domingo 5 les dieron muestra tropas el ataque en Cadereyta, les quitaron 5 cañones y mataron más de 2000 insurgentes. Pero viendo ellos, ya al perder la acción, que mis indios no quisieron militar bajo de sus armas, Francisco Villagrán, el Chito, mandó abrir la cárcel y degollar a estos inocentes víctimas. Estos procederes tan inhumanos
han llenado de pavor a los habitantes de Tequisquiapan, y los más han emigrado buscando asilo para su seguridad. Ellos se han mantenido firmes y constantes, y aunque hubo uno u otro que se ha ido a su partido, son muy pocos. Pero lo principal de todo es que mi padre vicario, el padre don Manuel de Ávila, ministro muy completo, a quien dejé encargado del curato, está poseído de semejantes temores. Y solo a fuerza de peroracidades he conseguido que persevere allí. Pero debo advertirle a vuestra señoría que en las ocasiones que han entrado allí no lo han incomodado ni ha sufrido más mal de ellos que haberse llevado su caballo. Yo me hallo en esta ciudad de Querétaro únicamente por asegurar mi vida, pero muy inquieto y desconsolado mi espíritu de ver tantos males como sufre mi pueblo. Y mi resolución es luego que las tropas disipen esta Gavilla y San Juan del Río. Tenga alguna seguridad, bajarme a dicho pueblo que dista solo 4 leguas de Tequisquiapan y desde allí ministrarle los auxilios que puedan. No extrañe su señoría, no le haya dado antes razón, pues con el motivo de estar interceptada por tanto tiempo la contestación de correos, no he hallado conducto ninguno, y aunque antes de este haya salido otro correo, no lo supe hasta que iba en el camino. Igualmente suplico a vuestra señoría eleve a la superior comprensión de su excelencia estas noticias para que quede satisfecho de la honradez, fidelidad de los pobrecitos indios para la que pueda importarles. Dios nuestro Señor guarde la importante vida de usted, Querétaro, 11 de mayo de 1811, firma el ilustrísimo señor y atento y humilde súbdito José Mariano Llamado. Esto nos da datos de en ese mayo. Ya casi estábamos casi a un año del grito de independencia. Bueno, saquearon este lugar. El cura, José Mariano Llamábal, tuvo que huir a Querétaro. Pensaban llevarlo a Bizarrón. Y bueno, ¿por qué les digo que es una carta reveladora? Porque bueno, haciendo un paréntesis, tenemos el Parque La Pila, que tiene una pila, por eso se llama Parque La Pila. Esta pila es una pila del siglo XVI, de 1567, y en algunas historias se ha dicho que fue construida por don Antonio de Lizundia, el que aparece aquí. La pila está construida en 1567. En 1811 don Antonio de Lizundia todavía estaba con vida. Es decir, don Antonio de Lizundia no intervino en la construcción de la pila, sino que fueron los españoles con mano de obra de los indígenas de aquí del pueblo de Tequisquiapan. Aquí está, miren, esta es una copia de lo que es el centenario de la independencia aquí en Tequisquiapan, y aquí viene los motivos por los que se pensó en idear un programa para solemnizar los 100 años de la independencia. Aquí está membretado con la comisión del primer centenario de la independencia en Tequisquiapan, y entre todos el programa que viene están, por supuesto, los adornos de ornato de la cestería de Tequisquiapan, de flores, señoritas recibiendo a los mandatarios, a las autoridades, y bueno, la famosísima que les mencioné ahorita, charreada, la cabalgata que se hace con los charros, encomendada por don Juan Michaus, y el cambio de nomenclaturas de las calles que en ese momento, se dio. El día de hoy 14, no hubo mayor programa que un desfile con las señoritas de Tequisquiapan, pero el día de mañana se van a conmemorar estos 115 años fíjense, día 15 inicia a las 5 de la mañana frente al Palacio Municipal. Los que no sean de Tequisquiapan y los que son de Tequisquiapan hoy ubican la presidencia que está en dirección a la estación Bernal, pero la presidencia municipal estaba justo donde hoy estamos sentados. Es decir, la avenida Juárez que vemos seguía su rumbo aquí hacia una esquina, y este edificio, junto con los aledaños, hacían la presidencia municipal, el corral de consejo y demás oficinas públicas.
pero se recuerda mucho, por ejemplo, la puerta, por ejemplo, de la presidencia municipal antigua estaba cerca de este arco que tenemos aquí enfrente. Es hasta 1973 que se hace una proyección para demoler y reestructurar la plaza. Se cierra los accesos vehiculares porque había paso para los autos, se vuelve únicamente peatonal, se demuele esta oficina de la presidencia, se demuelen 2 bardas de lo que era la escuela, que hoy es el auditorio municipal, y bueno, aquí se decide crear una plaza, que es la Plaza Santa Cecilia, justamente para tener eventos artísticos, culturales y musicales. Por eso el nombre de Plaza Santa Cecilia, porque Santa Cecilia es la patrona de los músicos, que se celebra el 22 de noviembre. Y bueno, así es como se hace. Por eso aquí en el programa dice que la infantería estuvo formada a las 5 de la mañana frente al Palacio Municipal, que todavía estaba aquí. Y aquí hicieron un pabellón, se dieron descargas, 21 descargas indicando este acto solemne, y después se elevó la bandera a un lugar respectivo. Hubo banda de guerra, hubo música, la banda, la orquesta de niños de la escuela, que estaba dirigida por el señor Félix de la Isla, y bueno, también tuvo participación en las calles, en los edificios. A las 10 de la mañana de ese 15 se reunieron las señoritas en el salón de acuerdos, las niñas de la escuela y la asamblea municipal, salieron del atrio al kiosco. Había un atrio parroquial, el templo parroquial, justo la calle pasaba enfrente del atrio, estaba la calle y después la plaza, que la plaza anteriormente se llamaba Plaza Reforma. Esta calle que sale de hoy el banco BBVA en dirección hacia el auditorio, esa parte sigue llamándose calle Reforma. Del Oxxo hacia arriba ya empezamos con la calle Niños Héroes, Nadador Niños Héroes, hasta la salida de lo que es el Panteón. Entonces por eso se siguió con este nombre de la Plaza Reforma. Es hasta 1906 que se decide poner el nombre de la plaza Miguel Hidalgo. Se le nombra Miguel Hidalgo a la plaza, y bueno, hasta hoy sigue teniendo el nombre. En ese 1906 el maestro Rafael Zamorano se lleva, fíjense, esto es interesante, se lleva una comitiva de sus alumnos a Dolores Hidalgo, que él le llamó los niños viajeros. En 1906 se los lleva, hacen honores allá, se da una locución muy bonita en Dolores Hidalgo con el jefe, o el presidente municipal de allá de Dolores Hidalgo, jefe político se le denominaba. El jefe político, Francisco Caballero, lo recibe, hacen estos honores en Dolores Hidalgo, regresan los niños viajeros, y un año después mandan el jefe político, Francisco Caballero, manda una felicitación al maestro Zamorano por haber llevado y haber sido esa primera conexión con Tequisquiapan de los niños viajeros. De ahí quedó una desconexión por bastante tiempo, y ya después retoman los corredores y los ciclistas, retoman la ida por el fuego patrio a Dolores Hidalgo, donde se hace, por supuesto, los honores correspondientes, pero el primer registro que se tiene es de 1906, la participación de don Rafael Zamorano y los niños viajeros. Hay mucho, miren el kiosco, por ejemplo. El kiosco es más antiguo que el busto de don Miguel Hidalgo que tenemos a un lado del kiosco. El kiosco se inaugura en las fiestas de la independencia, pero de 1909, un año antes del centenario de la independencia en Tequisquiapan. El kiosco está labrado, es cantera de la región, está con herrajes la parte superior, y está trabajado por un artesano tequisquiapense, don Ramón Morales, barrio de la Magdalena, y está la dirección, es decir, el diseño fue por don Antonio Holguín, que fue un cura, que fue párroco del
templo de aquí de la parroquia Santa María de la Asunción, y él diseña el kiosco, con Ramón Morales lo ejecuta, lo labra, ahí está, y se inaugura en las fiestas de la independencia de 1909. Es decir, el kiosco se inauguró un año antes del centenario de la independencia. Don Antonio Holguín está sepultado en lo que hoy volvió a denominarse como la Capilla de Guadalupe, que es entrando al templo. Está la capilla donde antes era el bautisterio, bueno, donde después de 1963 se hace bautisterio, porque era la función primordial, era una capilla, y después en la llegada de un párroco, Pérez Esquivel, lo cambia a un bautisterio, pone una pila bautismal y redecora esa capilla, y después, ahora con la restauración del templo parroquial, se regresa a lo que era la Capilla de Guadalupe. No sin, porque hubo ahí algunos asuntos de controversia, porque la gente pensó que se había quitado de ser bautisterio, pero realmente históricamente la función era una capilla. Hasta en el 63, que llega Pérez Esquivel, la hace bautisterio. Actualmente las restauraciones que pasa volvieron al giro de capilla, pero siguen teniendo los actos de bautismo en ese lugar. Entonces, pues no hay que, siempre les he dicho, respetar la historia y tener esos antecedentes históricos que nos dan, pues, la identidad y que nos siguen dando. Es como, les voy a contar una historia, y que esto es algo interesante para la historia, no solo de Tequisquiapan, sino de otros lugares. Tuvimos hace poco la reunión de cronistas del estado acá en Tequisquiapan, y como anfitrión decidí hacerla en la ex hacienda de Fuentezuelas. Ahí recibimos a los cronistas de todo el estado. Pero hubo alguien que se quejó porque no le dimos el lugar al barrio de la Magdalena, que es el lugar donde se dio el acto de fundación. Pero aquí está el asunto interesante, porque en la crónica de la fundación de Tequisquiapan nos dicen que cuando llegaron estas comitivas al hoy barrio de la Magdalena, venían del rumbo de Fuentezuelas, donde bautizaron a cerca de 200 indígenas. Es decir, lo que hoy conocemos como Fuentezuelas, tuvieron una parada, bautizaron a indígenas, y de ahí se vinieron al hoy barrio de la Magdalena a dar el acto de fundación, el acto incruento, que la gente que va todavía a quedarse aquí unos buenos días en este puente, si visitan el templo de Santa María Magdalena, van a darse cuenta que el templo, atrás hay una sacristía, que es la primera capilla, y está todavía la cruz atrial, que es esa cruz atrial. Lo que nos dice es desde ese punto se midieron las 500 varas a los 4 puntos cardinales por don Domingo Moreno para iniciar vaya con el fundo legal. Tequisquiapan tenemos una historia. Hace rato, fíjense, tuvimos una, no sé si esté por aquí Francisco, tuvimos un recorrido en los tranvías, y justamente nos hablaban de un asunto muy importante, que es la presencia del hombre en el hoy estado de Querétaro. Y esta presencia, en todos los libros de arqueología de Querétaro, es a partir del hallazgo de 3 entierros que se encontraron en la cueva de la Bolita en San Nicolás. Cuando los encuentra la arqueóloga Cynthia Irving Williams en 1963, se los lleva, los estudia y nos dice que eran restos que tenían una antigüedad aproximada de 7,000 años. Entonces, ya después, Nalda, que es también un arqueólogo muy reconocido en el estado, dice, bueno, esta aseveración nos dice entonces que estos restos, porque además cuando los estudian tenían el cráneo más ovalado de lo que se podría considerar como lo tenemos nosotros. Entonces Nalda dice que esta formación del cráneo le hace ver que estas personas que encontraron en esas cuevas pertenecían a los que habían entrado por el estrecho de Bering. Entonces,
Ahí las encontró Cynthia Irving Williams, que venía de la Universidad de Harvard, las estudia y queda para la historia que la presencia del hombre en el hoy estado de Querétaro es a partir de esos 3 entierros. Bueno, además de los entierros se encontraron la caja funeraria, que además de los restos pues había vasijas, hachas, puntas de lanza que se habían sepultado junto con pues estos 3 entierros. De ahí, fíjense, sigue todo el descubrimiento. Tenemos 2 zonas arqueológicas en Tequisquiapan, la zona de la Trinidad y la zona de los Cerritos, en donde ambas tenemos juego de pelota, que es muy escaso, casi en el estado, digamos que somos selectivos porque tenemos 2 zonas arqueológicas con juego de pelota. Y bueno, además el sitio de la Trinidad es un sitio amurallado, un sitio que está en una meseta lista para refugiarse y para el ataque, y muchas de las personas que viven ahí en estas comunidades pues tienen vasijas o tienen alguna punta de lanza. También tenemos, déjenme decirles y se los voy a presumir, en Tequisquiapan tenemos y tenemos que decir posiblemente, pero sí es el más antiguo de Querétaro, pero posiblemente sea el puente más antiguo de Hispanoamérica. Se encuentra en la comunidad de San Nicolás. Es un puente que está diseñado por Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio tiene mucha injerencia en el Camino Real de Tierra Adentro, porque es quien traza ese Camino Real desde lo que hoy conocemos como el Estado de México y parte de San Juan del Río. Y bueno, Sebastián de Aparicio busca un lugar propicio para cruzar, porque además cuando llega Sebastián de Aparicio a la Nueva España se dio cuenta que los indígenas trabajaban con el famoso tameme, que era el trabajo con la espalda, y él empieza a diseñar la rueda. De hecho, él se le considera como el padre de las carretas. Y entonces él crea una fábrica de carretas, Sebastián de Aparicio, y domestica, él dice, bueno, en las crónicas dice, domestica las bestias, es decir, a los caballos, a los toros, y se le ha considerado en algunos documentos históricos como el primer charro de América, porque cuando llega a la Nueva España, pues él es el primero que empieza a amansar a los animales de carga, y esto ya después lo acondiciona con las carretas. Él diseña el puente que se conoce como Puente Fray Sebastián de Aparicio. Allá en San Nicolás muchos los van a conocer como el Puente de Piedra o el Puente del Diablo, porque así como muchos otros lugares tenía su leyenda de que el ingeniero no pudo construirlo rápido, entonces se le aparece el diablo y le dice que le venda su alma, y que al otro día aparece el puente. Bueno, esa es la historia que está contada. Sin embargo, está la inscripción original. Esas piedras, si van a tener oportunidad, o los que vivan acá en Tequisquiapan, encontramos las piedras originales de la inscripción que tenía el puente, que estaba fechado en 1561, es decir, 150 años antes del puente de la historia que está en San Juan del Río. Y bueno, esas piedras se encuentran resguardadas en el Centro Cultural de Tequisquiapan. Por si ustedes se van a dar una vuelta, ahí las van a ver arriba de una banca, y todavía se alcanza a ver más o menos el 20 o 30% de la inscripción original. Este puente está en las inmediaciones entre San Nicolás y San Juan del Río, y está considerado como el puente más antiguo del estado, pero posiblemente el más antiguo de Hispanoamérica. Todavía está en pie, tiene algunas adecuaciones. Esas adecuaciones se le hicieron en 1929, porque después se creó una compuerta para almacenar agua, se creó una especie de represa, pero sigue el puente original ahí. Obviamente van a ver las etapas de construcción. También se están cumpliendo 115 años de la inauguración de la presa Centenario, ahora que hemos tenido en días pasados bastantes noticias de la presa Centenario. Y bueno, esta presa es construida también por la compañía hidroeléctrica queretana, que encabezaba
don Ramón Bueno Fernández. ¿Qué se hace? Primero se hace la paso de tablas, todos los canales, y después se hace la presa Centenario. Hay datos que tenemos que seguir corroborando, porque por ahí dicen que primero se usa la Centenario y la paso de tablas. No, primero fue la paso de tablas y después la Centenario. De hecho, la Centenario se hizo para seguir almacenando más agua en lo que venía. Ahí se conocía como la chorrera, en esa parte que hoy está la presa Centenario, y se ha considerado su construcción como una construcción violenta, porque en un año se construyó toda la presa. Se empieza a construir el 16 de mayo de 1909 y termina de construirse el 17 de junio de 1910. Se bendice el 5 de agosto de 1910 y se inaugura el 12 de septiembre de 1910 en los festejos del centenario de la independencia. Hay una placa, por supuesto, de mármol en la presa. Casi no se puede pasar porque hay zona cerril y uno tiene que pasar algunos espacios complicados, pero se colocó una placa de mármol en donde vienen todos los que estuvieron involucrados en la construcción de la presa, que entre ellos estuvo don Juan B. Alcocer, don Ramón Bueno Fernández, don Carlos M. Loyola, que después fue gobernador del estado, don Uriel J. de Samaniego, que fue el calculador de la resistencia. Es decir, ahorita le debemos todo esto que está pasando y la resistencia de la presa a don Uriel J. de Samaniego, un poeta queretano y que después murió en Querétaro en la miseria y demás. Pero, pues bueno, creo que ya estamos, son las 6. Quiero agradecerles, ya estamos casi por terminar, y siempre recordarles a la gente que llega acá a Tequisquiapan que somos los tequisquiapenses un pueblo que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos y que estamos próximos a tener este grito de independencia y que pues lo vivan con responsabilidad, con respeto, que no se alebresten, porque a final de cuentas es una fiesta patria, una fiesta de los mexicanos, y que pues sigamos rescatando nuestra identidad. Ahí en Facebook estoy como Juan Carlos Hernández Nieves, ahí pueden ver todas las crónicas. Hoy justo publiqué, porque hace 50 años Raúl Velasco estuvo acá en Tequisquiapan y hace 50 años manda una carta de agradecimiento. Es muy interesante porque me encuentro en el archivo municipal de Tequisquiapan, entre tanta hoja que empiezo a seleccionar, una hoja membretada de Siempre en Domingo y Televisa. Entonces, ahí está la firma de Raúl Velasco de 1976, 75, pero un año después viene Raúl Velasco, porque Raúl Velasco fue invitado para inaugurar la primera Feria Nacional del Queso y del Vino en mayo de 1776. Y que recuerden que a partir de esa feria es como surge en todo el estado hoy la ruta del arte, queso y vino. Entonces, traigo unas revistas de los cronistas para regalar, no son muchas. Y a propósito, directora, de que ayer estuvo la fiesta del Huapango aquí, se acaba de publicar un número especial de la Huasteca. Y aquí, bueno, escribimos los cronistas. Viene, por ejemplo, historia del Huapango huasteco por el de San Joaquín, Tolimán y la zona huapanguera, la Huasteca queretana y su riqueza arqueológica. Y yo aquí tuve participación con un tema que se llama Semblanza del Concurso Nacional de Huapango, Hacienda Grande en Tequisquiapan. Entonces, pues no me alcanzan para todos, pero podemos hacer alguna trivia o no sé. ¿Cómo lo manejamos, directora? ¿Hacemos preguntas, como hizo ahorita Noé? A ver, vamos a regalar a la persona que venga y me hable de alguna de las efemérides o de los datos que di ahorita. Escuché a Raúl Velasco, inauguró la primera feria de la ruta del queso y vino en el año 76, creo. 76, muy bien. Aquí está su revista. ¿Alguien más? Ahora sí, ¿qué significa Tequisquiapan?
Lugar de aguas. Allá, más o menos. Lugar. También hablamos de lo que es la Trinidad. Es una comunidad donde hay unas minas de ópalo y también, bueno, dicen que hay una historia de juego de pelota. Esas yo no las he visto, yo soy de la Trinidad originaria y no las he visto. Sí me gustaría que ahondaran un poquito más sobre eso o que en otro momento se especificara más. Sí, pues le damos su revista también, Noé. Sí, fíjense, el juego de pelota está no está tan visible, es lo bueno. Porque también ha sido un lugar que ha sido bastante saqueado. ¿Alguien más? Vamos. Tequisquiapan, que es un pueblo de aguas termales, que significa aguas tequisquetosas. Dale su revista también. Que venga, Nada más porque sonó a quisquilloso. Muy bien. Ese era. A ver, es lugar de aguas y tequesquite. Lugar de agua y tequesquite. Gracias, no, ya estoy haciendo correo, ¿no? Pero ya para acá. ¿Voy por la mía o qué? Oigan, a ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Alguien que estuvo ayer en la fiesta del Huapango? Ah, bueno, a ver, por favor, ¿me pueden mencionar el nombre de uno de los tríos que se presentó acá? Hola. Mira, yo te quiero, más bien quiero recordar que mencionaste que hubo un entierro de 3 personas. Exacto. Aquí en Tequisquiapan. ¿Dónde está? En San Nicolás. Y tiene una datación de 7,000 años. ¿Ah? Eso me llama mucho la atención. Ah, muy bien. Llévese su revista también. ¿Nadie va el nombre de uno de los tríos? Ya levantaron la mano. A ver. A ver allá. Uno de los tríos es de aquí de Tequisquiapan, que es Armonía Queretana. Aquí viene. Ahí toca su hermano. Gracias. Otra más. Tengo todavía 3 más. Todavía tenemos 312 3. tomos. Acá tiene. Van a participar ahí. A mí me llamó la atención la parte de la presa Centenario, que fue construida muy rápidamente en 1909. Que se inauguró en septiembre, creo, de 1910. Un aplauso también. Y allá Noé, allá había alguien más. Que en el bautisterio bautizaron a 200 indígenas. En la pila bautismal ¿de dónde? ¿No? De Fuentezuelas. Ya, se acabaron las revistas. No. Prometo que voy a traer más allá la señora. Oigan, gracias por permanecer. Busquen ahí en la página de Juan Carlos Hernández Nieves o en la página del Cronista Municipal de Tequisquiapan para que puedan estar atentos de las historias que de repente subo, descubrimientos que me gustaría como decirles a todos en este momento, pero bueno, pues habrá otras oportunidades. Muchas gracias, disfruten estas fiestas patrias, disfruten este Ecos de Libertad y bueno, agradecerle a la directora de Cultura, Daniela Nieto López, Samuel Sánchez también, Noé, Juanita, todo el equipo del Centro Cultural y por supuesto a la administración municipal encabezada por el licenciado Héctor Iván Magaña Rentería. Muchas gracias. Ya viene...